Buenos días, ¿cómo han estado? ¿Ya? Ya, gracias. Yo también, ¿ya? Quería regresar a mi ciudad. Ah, prediqué el seminario en Cusco y me encontraba varios almas y los hermanos de Cusco. Y pasé un buen tiempo con los hermanos de Cusco, pero ya yo también los extrañaba. Mi casa es más cómodo y mi iglesia es más cómodo. Ah, cuando estoy con mis hermanos, ah, ya, eh, tengo más alegría, felicidad, pero alguna vez necesitamos predicar a otro lugar o con otra forma de los pastores encargados de esas iglesias. Por eso, alguna vez ya me voy a otro lugar para predicar. Y ustedes me daban alegría, mucha alegría por asistir cada día, ah, au- aunque estábamos otro lugar, mucha distancia, pero nuestro espíritu, ¿ya? Estábamos juntos. Ustedes estaban conmigo, ¿ya? Yo sentí como así. Por eso ya le doy, eh, estoy muy agradecido con ustedes. Hoy día, por eso quiero compartir un, un mensaje del Dios, que Dios nos, nos quiere, quiere darnos este mensaje. Ya, oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa y gracias por permitirnos esta iglesia de Chimbote para que podamos aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Dios, nosotros queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia para que podamos vivir glorificando a Dios. Muchas almas pobres en Perú están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayúdanos para que podamos predicar el correcto evangelio a nuestras familias, a muchas almas perdidas en Perú. Por favor, usa nuestra iglesia Misión Palabra de Vida en Perú para que podamos predicar evangelio a muchas personas. Mm. Creemos que en esta hora, aquí tú, Jesucristo, estás aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Cámbianos para que podamos ser como tus hijos a través de palabra de hoy. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. San Marcos, el libro San Marcos, capítulo 8. San Marcos, capítulo 8, versículo 14. San Marcos, capítulo 8, versículo 14. 14.
Se los leo. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no traemos pan. Y 17 leamos juntos. Y entiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestros corazón. Originalmente estaba aprendiendo el Evangelio de Juan, pero iba a pensar que hoy día necesitamos esta palabra. Jesús dio a sus discípulos que tuvieran cuidado con 3 tipos de levadura. Esta es una lección importante dada no solo a los discípulos, sino también a todos los que vivimos en esta era. Levadura significa enseñanza equivocada, lección incorrecta. Cuando se añade levadura al hacer pan, esta se difunde por todo el pan y lo fermenta. La fermentación en sentido estricto es un proceso de corrupción. Asimismo, cuando una enseñanza falsa entra en el corazón y el alma, puede contaminar a toda persona como la levadura. En ese sentido, Jesús comparó las enseñanzas incorrectas con la levadura. Jesús habló de 3 levaduras: la levadura de heredero, la levadura de los saduceos y la levadura de los fariseos. Hoy veremos estas 3 levaduras. A través de esta lección aprenderemos acerca de los caminos equivocados de los que no han nacido de nuevo. También aprenderemos cómo librarnos de estas 3 levaduras. Y además, reflexionaremos paso a paso sobre con qué actitud debe vivir una persona que ha nacido de nuevo. Primero, vamos a ver otra vez San Marcos 8:15, versículo 15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Primero, aprenderemos acerca de la levadura de Herodes. Herodes se refiere a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea en la época de Jesús. Fue un hombre que usó su poder para cometer toda clase de maldades. Incluso le quitó la esposa a su medio hermano. Y cuando Juan el Bautista señaló su pecado, mandó decapitar al profeta de Dios. Era tan cruel y astuto que Jesús se refirió a él como zorro. San Lucas 13. San Lucas 13, versículo 31. San Lucas 13, versículo 31. Se los leo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo, id y decid aquí a zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Herodes era cruel y astuto como un zorro. ¿Cómo pudo atreverse a hacer algo tan cruel e inmoral? ¿Cómo? La razón por la que pudo hacer eso fue porque Dios no estaba presente en sus pensamientos. Herodes no creía en Dios
y negaba la existencia de Dios. Entonces, no tenía el concepto del alma y de la vida más allá de la muerte. Por supuesto, él también tenía conciencia, ya. Sin embargo, como consideraba que la vida en el mundo visible lo era todo, no sentía la necesidad de vivir según su conciencia. Por lo tanto, para satisfacer los deseos de la carne, hacía lo que fuera necesario. Con esta mentalidad, pudo cometer todo tipo de maldades sin dudarlo. ¿Ya? Era un hombre lleno de avaricia, desenfreno y astucia, al punto de que Jesús lo llamó no un hombre, sino una bestia, un zorro. Ya, Salmos 10. Salmos 10, versículo 4. Busquemos Salmos 10, versículo 4. 10:4. 10:4, leamos juntos. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hubo muchas personas como Herodes en la historia de la humanidad. Claro que ahora sigue igual. Ideología atea que dice que no hay Dios. La teoría de la evolución, de que todas las cosas fueron creadas por casualidad y evolucionan naturalmente. Ya muchas personas llenan sus mentes con estas cosas y cometen audazmente el mal basándose en estos pensamientos. Stalin, ¿sabe Stalin? Stalin. De la Unión Soviética también fue seminarista. Originalmente fue seminarista. Sin embargo, al dejarse cautivar por la ideología comunista, su carácter se volvió muy cruel y desconfiado. Y cuando le dieron el poder, ya mató a innumerables personas cruelmente. Lo mismo ocurre con Hitler en Alemania. ¿Ya sí? ¿Saben Hitler? Originalmente fue pintor y seminarista. Hitler también. Pero ideas equivocadas entraron en la cabeza y mató a muchas personas. Ambos hombres llegaron a ser como Herodes. En nuestro tiempo está aumentando el número de personas que asesinan sin motivo. Sin motivo. Y lo que les rodean e incluso a sus familiares. ¿Ya? En Perú también. Mucho. Cada día han matado en Lima 8 personas estos días. ¿Ya? Ellos son consistentemente fieles a sus sentimientos actuales y a lo que ven, Piensan que como la vida termina cuando ellos mueren, y así puedan hacer cualquier cosa para satisfacer sus deseos carnales. Esta forma de pensar es la levadura de Herodes. Todas estas personas están engañadas. Así como Herodes pensaba que todo terminaba con la muerte, pronto descubrirán que estaban totalmente equivocados y se lamentarán profundamente. Salmos 12. Salmos 12, 8. Versículo 8. También leamos juntos. Cercando andas los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los
hombres. Hoy en día vivimos en una época en la que lo vil y lo inmundo es exaltado. La mentalidad del hombre moderno, formada después de la revolución industrial del siglo XVIII, se conoce como la cultura porcina. Al enfatizar el placer físico, el hombre moderno ha rebajado el nivel humano al de un cerdo. Dicen que lo único que importa es comer bien, beber bien, tener hijos y criarlos lo mejor posible. Esto muestra que como los cerdos solo viven para satisfacer sus deseos y no dudan en recurrir a cualquier medio para conseguirlo. Este es el resultado de la levadura de Herodes. A medida que la historia llegue a su fin, la gente se contaminará más con la levadura de Herodes. La levadura de Herodes es una lección de negar a Dios. Es una lección que niega la otra vida y el espíritu. También enseña que no hay necesidad de vivir conforme a la conciencia. Enseña que como el cuerpo lo que todo, en esta vida se puede hacer cualquier cosa para satisfacer los deseos de la carne. Esta es la levadura de Herodes. Y ahora aprenderemos sobre la levadura de los saduceos. San Mateo 16. San Mateo 16. San Mateo 16, 11. San Mateo 16, 11. Se los leo. 11 a 12. Ya leamos juntos. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis? Es de la levadura de los fariseos, los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos, de los saduceos. Los saduceos eran un grupo de sacerdotes en Israel. Se deriva del nombre de Sadoc, el sumo sacerdote del tiempo de David, rey David. Los saduceos eran una clase noble que monopolizaba el sacerdocio y controlaba la religión, dominando el Sanedrín, la máxima autoridad. El sumo sacerdote presidente del Sanedrín procedía cada año de entre los saduceos. Por un lado, cooperaron activamente con Roma y a cambio ejercieron un gran poder e influencia sobre la sociedad judía. Los saduceos reconocían solo el Pentateuco como la palabra de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros del Antiguo Testamento. No admitieron que el resto de la Biblia es la palabra de Dios. Eran personas muy realistas y racionales y no creían en el alma, espíritu, en la vida eterna ni en la resurrección. Creían en la existencia de Dios solo. Sin embargo, no aceptaban como enseñanzas de Dios las verdaderas fundamentales de la Biblia: el cielo, el infierno, el juicio, la vida eterna, la resurrección. Pensaban que cuando una persona muere, tanto el cuerpo como el alma, espíritu desaparecen y todo termina.
pero creían que si una persona vivía conforme su conciencia, Dios bendecería su vida terrenal en este mundo. En otras palabras, la razón por la que intentaron obedecer la palabra de Dios no fue por el bien de la otra vida, sino por las bendiciones para ellos y sus familiares en esta vida. De hecho, los saduceos gozaban de gran poder y de privilegios políticos, religiosos y sociales en la sociedad judía. Y por eso estaban convencidos de que sus pensamientos no estaban equivocados. Jesús reprendió las ideas de los saduceos como levadura. Por supuesto, Jesús no reprendió el hecho de que creyeran en Dios y vivieran conforme a su conciencia. El problema fue que se conformaban con la vida presente y querían permanecer en ella. No pensaron en asuntos más allá de este mundo. Y no creían en la vida eterna. Por eso no se preparaban ni se preocupaban por lo que vendría después de la muerte. Jesús señaló su materialismo. Aún hoy en día hay muchas personas que viven con la mentalidad de los saduceos. Si se les pregunta si creen en la existencia de Dios, con gusto responden que sí, claro que sí. Y cómo viven de manera recta y consciente, llevan una vida moralmente intachable. Hacen muchas buenas obras y ganan el respeto y la confianza de quienes les rodean. Llevan una vida mucho más recta y buena que la de Herodes. Pero al igual que Herodes, también ellos vivían engañados. San Lucas 20, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 27. San Lucas 20, versículo 27. Se los leo hasta versículo 40. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamar al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron
preguntarle nada más. Los saduceos intentaron poner en aprietos a Jesús, presentándole un caso difícil acerca de la resurrección. El mayor de los 7 hermanos se casó, pero murió sin tener hijos, según la ley. El hermano menor tomó la viuda por esposa, pero cada uno de los hermanos que la tomaba como esposa moría uno tras otro. Al final, todos los hermanos la tomaron por esposa, pero todos murieron sin tener hijos. Al final, la pregunta era, ¿de quién sería esposa cuando resucitara? Los saduceos aceptaron solo el Pentateuco como palabra de Dios. Ellos creían que en el Pentateuco no se hablaba del alma, espíritu, de la vida eterna ni de la resurrección. Por eso afirmaban que la muerte es el fin, que no existe la resurrección y que si uno vive conforme al Pentateuco, Dios le concederá bendiciones en esta vida. Jesús les respondió tomando como base el Pentateuco, el único escrito que los saduceos aceptaban. La respuesta de Jesús era: en el cielo los hijos de Dios no se casan ni se dan en matrimonio. Cuando Dios se apareció a Moisés, se presentó a sí mismo diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, aunque ellos habían muerto hacía cientos de años. Esta es la prueba de que siguen vivos. Respondió así. Cuando Dios le habló estas palabras a Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, hacía tiempo que habían muerto. Según los saduceos, deberían volver al polvo y convertirse en nada. Pero el hecho de que Dios le diera a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, significa que ellos estaban vivos y existían en ese momento. Por lo tanto, la enseñanza de los saduceos era falsa. Aquí, versículo 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Esto demuestra que el ser humano no deja de existir con la muerte, sino que sigue existiendo. Los saduceos no pudieron objetar estas palabras. Cuando Jesús fue transfigurado en el monte de la transfiguración, aparecieron con él Moisés y Elías, aunque habían muerto hacía mucho tiempo. En el Lucas 16, Abraham también aparece vivo en el cielo. Todos ellos siguen vivos. Sin embargo, los saduceos pensaban que con la muerte el ser humano dejaba de existir. Vivían únicamente para esta vida presente y se esforzaban por obtener bendiciones en este mundo. Estaban contaminados por enseñanzas falsas y necias y por eso vivieron una vida engañada. Ya, busquemos Hechos 23. Hechos 23. Versículo 8. Hechos 23, versículo 8. Leamos juntos.
porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ya hemos visto la levadura de Herodes y de los saduceos. Ahora veremos la levadura de los fariseos. A diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la existencia del espíritu, en la vida eterna. Aceptaban todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y eran personas que escudriñaban las escrituras con el propósito de obtener la vida eterna. Leían la escritura con una intención correcta. Eran los más ortodoxos dentro del judaísmo. Sin embargo, Jesús advirtió que en sus enseñanzas había levadura y que debían tener cuidado. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál? Porque el camino que escogieron para alcanzar la vida eterna estaba profundamente equivocado. Los fariseos estaban atrapados en el legalismo. Romanos 10, versículo 2. Romanos 10, versículo 2. Aquí dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esto es problema. Por eso hacían versículo 3. Leamos entonces. Porque ignoraron la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado la justicia de Dios. Los fariseos creían en las escrituras con más fervor que nadie, pero no las entendían correctamente. Como resultado pensaban que podrían entrar en el cielo si guardaban la ley. En otras palabras, creían que podían alcanzar el cielo por medio de su propia justicia. Aquí, versículo 2, dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Por eso ocurrieron, versículo 3, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No solo los judíos, también los varios personas, las personas que están en Perú, están congregando la iglesia. También están haciendo como versículo 2, 3. ¿Ya? Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la Biblia. Por eso, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aunque estaban convencidos de conocer bien la ley, no entendían el verdadero significado de ella. Tampoco sabían cuánto debían cumplir la ley para poder entrar en el cielo. Además, no se dieron cuenta de que los humanos son seres imperfectos y débiles que no pueden cumplir plenamente la ley. Por eso, intentaban alcanzar el cielo por medio de sus obras y su propia justicia. San Mateo 5. Busquemos San Mateo 5. Versículo 20. San Mateo 5, versículo 20. Ya, leamos juntos.
porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los fariseos y de los escribas era a los ojos de todos el nivel más alto que un ser humano podía alcanzar. Pero Jesús declara con firmeza que con esa justicia nunca podrían entrar en el cielo. Nadie puede ir al cielo guardando la ley. Por eso Jesús enfatizó que la única manera de entrar en el cielo es ser salvo. 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Para no cometer asesinato no basta con no matar, tampoco deben enojarse ni insultar a nadie. No deben haber cometido ni una sola vez un pecado así. Este es el criterio de Dios. ¿Cómo puede un ser humano cumplir con este criterio? ¿Cómo? Los humanos no pueden. No pueden cumplir. ¿Cómo pueden decir que entrarán en el cielo guardando la ley, aún viendo mandamientos como estos? Deben reconocer que es imposible alcanzar el cielo por medio de sus propias obras, aún guardando la ley con todos esfuerzos. 27. ¿Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No solo es pecado cometer adulterio, también lo es el adulterio interno, mirar al sexo opuesto con lujuria en el corazón es igualmente pecado delante de Dios. Al leer estas palabras, uno reconoce en su propia conciencia que es imposible entrar en el cielo guardando la ley. Jesús explicó claramente que nunca podremos llegar al cielo mediante leyes y obras. Sin embargo, los fariseos permanecieron en su terquedad y se negaron a reconocer las palabras de Jesús. Insistían en que había que guardar la ley para entrar en el cielo y aseguraban que ellos la conocían y la guardaban mejor que cualquiera. Pero en realidad, ellos mismos sabían que no cumplían la ley a la perfección. A los ojos de los demás aparentaban cumplir la ley, pero en realidad llevaban una vida hipócrita que la transgredía. No buscaban a Dios de todo corazón, sino que afanaban en exhibir su propia justicia. No fueron sinceros delante de Cristo, tan llenos de orgullo por su propia justicia. Ocultaban su verdadero ser con hipocresía. Jesús se refirió a la hipocresía de los fariseos como levadura. San Lucas 12. San Lucas 12, versículo 1. San Lucas 12, versículo 1.
12, versículo 1, leamos juntos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la? ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Cuando alguien que en realidad no puede guardar los mandamientos aparenta cumplirlos, eso se llama hipocresía. Hipocresía. Hoy en día, muchas personas que asisten a la iglesia son como los fariseos. Ya, cierto. Personas como los fariseos se preguntan si creemos en Dios y guardamos su palabra, ¿por qué necesitamos la salvación? Se enorgullecen de servir a Dios con celo, pero no saben cuán débiles y miserables pecadores son. No se dan cuenta de que jamás podrán entrar en el cielo por sus propias obras. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están ya contaminadas con esta levadura de los fariseos? Además, los fariseos de aquella época consideraban que las tradiciones humanas de los judíos eran tan importantes como la escritura y las observaban con todo rigor, siendo llamados a seguir solamente la escritura como norma. Los judíos inventaron y guardaron sus propias reglas aparte. Este acto fue un gran problema ante Dios. San Mateo 21. San Mateo 21. San Mateo 21, versículo 31. San Mateo 21, versículo 31. Leamos juntos. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dieron ellos. El primero, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esta palabra Jesús habló a los fariseos. Los fariseos confían en su propia justicia. Y precisamente por eso les resulta difícil ser salvos. En cambio, para los publicanos y las rameras es más fácil reconocer que son pecadores y por eso les resulta más fácil recibir la salvación. El hombre debe dejar todos sus méritos hasta que uno no se presente delante de Dios como un pecador miserable. No podrá creer que los méritos perfectos de Cristo le pertenecen. Hoy en día son muchísimas las personas que viven contaminadas por estos tres levaduras. Levadura de Herodes, levadura de saduceos, levadura de fariseos. La única manera de escapar por completo de este pensamiento equivocado es nacer de nuevo. Tito, busquemos Tito 3. Tito 3. Versículo 3 también. Tito capítulo 3, versículo 3. Se los leo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y
aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 7, leamos juntos. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Antes de nacer de nuevo, éramos insensatos, rebeldes y extraviados. Fuimos completamente engañados por las falsas enseñanzas y el diablo. Y éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos y aborrecibles. Pero el momento en que fuimos limpiados de nuestros pecados, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y nos transformó en nuevas criaturas. Nos convertimos en el Hijo de Dios. Nos convertimos en la esposa de Cristo. Nos convertimos en los santos del cielo. El Espíritu Santo nos hizo comprender que la sangre de Jesús había limpiado para siempre todos nuestros pecados. Y al creer en esa verdad, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Y así nacimos de nuevo. Por eso, versículo 5, aquí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Desde el momento en que nacimos de nuevo, nuevos valores comenzaron a arraigarse en nosotros. Solo cuando nacemos de nuevo, somos completamente libres de los tres levaduras. Incluso quienes tenían la mentalidad de Herodes reconocen al nacer de nuevo que habían estado completamente engañados. Antes de nacer de nuevo, uno pensaba que los carros lujosos, las casas bonitas, la buena comida y todo lo que agradaba a los ojos eran verdaderos tesoros. Yo también, ¿ya? Antes de recibir la salvación. Pero después de nacer de nuevo, sabrá cuál es el verdadero tesoro. Se comprende que Jesucristo es nuestro todo y que la iglesia es nuestro tesoro. Al nacer de nuevo, se reconoce que uno mismo es un tesoro, que cada santo es un tesoro. Y que el espíritu de cada persona es un tesoro para Dios. ¿Cuán valioso debe ser cada uno de nosotros si Jesús pagó el precio con su preciosa sangre? Cuando uno nace de nuevo, incluso aquellos que estaban atrapados en la levadura de los saduceos y fariseos se dan cuenta de que han sido engañados. La vida cambia de insistir en vivir solo con una conciencia moral en este mundo a vivir para la eternidad que no se ve. Además, uno se aparta de las tradiciones humanas y reconoce la Biblia como la única norma y la máxima autoridad. Creen que si encaja con la Biblia, está bien. Pero si difiere de la Biblia, está mal. Así que la persona nacida de nuevo sale de la ley y entra en la nueva ley de Cristo. Aprende que la vida cristiana es una vida de comunión con el Señor y de servicio a Él.
solo los que han nacido de nuevo pueden ser libres de las tres levaduras y recibir la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, aún después de nacer de nuevo, permanece en nosotros la naturaleza caída heredada de Adán. Por eso todavía corremos el riesgo de ser contaminados por enseñanzas falsas. La Biblia nos exhorta a tener cuidado con esto. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. 5:1, se los leo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No deberáis más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros en que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente el espíritu, ya como presente he buscado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne y a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8, leamos juntos. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad, de verdad. En la iglesia de Corintio había un hombre que había cometido fornicación con la mujer de su padre. Y aún así persistía en ese pecado. El apóstol Pablo reprendió a la iglesia por no rechazar a aquellos que estaban contaminados por pecados tan graves. Y se dice que la persona fue entregada a Satanás, lo que significa que fue expulsada del grupo de personas que fueron salvas. Debido a que la persona que cometió adulterio persistió en su pecado, se le ordenó ser separada de la congregación de los santos. Si se permite incluso un poco de levadura, todo acabará contaminado. Incluso una pequeña cantidad de levadura debe ser quitada por el bien de toda la masa. El Señor nos ha salvado para que podamos vivir juntamente en la verdad, como pueblo sin levadura. Cuando nacimos de nuevo, nos volvimos sin levadura. El Señor ordena a los cristianos nacidos de nuevo que desechen la vieja levadura. Vieja levadura. Y la levadura de malicia y de maldad. La vieja levadura se refiere al pecado que proviene de un carácter heredado de Adán. Desechar esto significa desechar el viejo yo. Si una persona salva continúa conservando a la vieja levadura, esta se extenderá y un día destruirá su vida cristiana. Por lo tanto, los cristianos deben separarse rápidamente del pecado en sus vidas. Cuando estamos separados del pecado,
podemos servir al Señor con un corazón puro y sincero. La levadura malvada y maliciosa significa levadura doctrinal. La levadura que entró en la iglesia de Galacia fue levadura doctrinal. Esta es una levadura de malicia y de maldad. La enseñanza que afirma que no basta la sangre del Señor para entrar en el cielo es levadura. Este es un evangelio diferente. Negar la divinidad de Jesús y negar la obra completa de Jesucristo es también una levadura de malicia y de maldad. 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Si nosotros los que hemos nacido de nuevo nos apartamos de toda inmundicia de la carne y del espíritu y anhelamos vivir con pureza y sinceridad, entonces nuestros espíritus ciertamente irán resplandeciendo más y más. Porque Jesús dijo, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios en el cielo. No solo en el cielo, sino también aquí en la tierra. Podemos contemplar la obra de Dios con los ojos de la fe. Dios revela con claridad su palabra a los cristianos que se aparten la corrupción del mundo y viven en pureza y sinceridad. Si consideramos Mateo 5:8, acaba yo leí, ¿no? Bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Y en conexión con Juan 1:1 podremos entender con mayor claridad su significado. ¿Qué dice San Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios es el verbo. Dios se revela a través de su palabra. Por tanto, la palabra no entra en un corazón corrupto e inmundo. Si el corazón de una persona está lleno de las cosas de este mundo, la palabra nunca será entendida. Nunca será entendida. La palabra de Dios obra solo en aquellos que están separados de la mentira. Es decir, aquellos que son puros de corazón y están separados del pecado. Pueden ver a Dios en la palabra cuando ven y comprenden la palabra. Dios, como dueño de la iglesia, Dios que obra entre nosotros, se puede ver a Dios, quien siempre está conmigo. Además, a partir de entonces podremos ver a Dios que está en todos y cada uno de los santos. Después de nacer de nuevo, las personas que viven en la verdad pueden darse cuenta más de sus propios defectos y debilidades. Quizá algunos pueden sentir más corrupto que antes de ser salvo. En cambio, otros santos a su alrededor ven la obra del Señor en personas que sienten su propia insuficiencia. Si una persona nacida de nuevo permanece en la iglesia y en la palabra, el mundo que alguna vez fue espléndido le parecerá un lugar muy miserable. Sí, yo también.
Por otro lado, el deseo de agradar al Señor se vuelve más intenso, intenso. El modo de vida cambia a uno que se limpia de todas las impurezas de la carne y del espíritu. Y todo lo ven con los ojos de la fe. ¿Ya? En Corea, en mi país, más hay más cosas que pueden disfrutar. Hay más, muchísimo, hay muchísimo. Y también, si esta Corea, pueden ganar más dinero que Perú. Sí, ¿sí? Hay más bonitas cosas. ¿Ya? En cuanto llegué al aeropuerto de Corea, ya nuestros ojos ya, sorprenderá. Pero yo no quiero regresar a mi país. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo lo veo con los ojos de la fe. ¿Por qué? Pero cuando yo veo los peruanos que quieren ganar más dinero en Perú, quiero ganar más dinero. Me sentí poco mal. ¿Por qué? Hay cosas más valiosas, más hermosas que dinero. En la palabra. Aunque la palabra de verdad está enfrente de ellos, ellos no quieren escuchar la palabra. Entre nosotros también. Yo creo que mayoría de los hermanos de nuestra iglesia ya han recibido la salvación. Pero algunos de nosotros todavía no han recibido la salvación. ¿Por qué? Tienen levadura entre tres. ¿Ya? Levadura de Herodes, levadura de fariseos, levadura de saduceos. Por eso, aunque escuchan el seminario de Biblia, no pueden darse cuenta por estas levaduras. También, aunque ellos tienen la oportunidad para ser salvos, no escuchan. ¿Por qué? Por estas tres levaduras. Aquellos que quieren recibir la salvación, quieren recibir la verdadera felicidad, siempre buscan verdad. ¿Ya? Por eso al final ellos llegan la palabra de Dios, la verdadera. Pero en mis ojos, aquí también Chimbote, también hay discoteca, ¿ya? Ayer yo pasó esa discoteca, ¿ya? En Corea hay más 화려한 뭐죠? 화려한? Llamativo, llamativo. ¿Ya? Pero aquí también Chimbote, en Perú, en Chimbote también discoteca, ¿ya? Ya, el diablo, ¿ya? También muy poderoso, ¿ya? Activa mucho, ¿ya? Chimbote también, ya, quizás, ya, otro campo también tiene discoteca, ¿ya? En mis ojos, cuando veo esta situación, ya me da mucha tristeza. ¿Ya?
Me da muy pena. ¿Ya? Si quieren disfrutar más, tienen que ir a Lima o otro país. ¿Ya? Pero aquí, aunque estoy aquí, está aquí. ¿Por qué disfruta tan poquito ya así cosas mundial? ¿Ya? Por eso ya, cuando viajaba a Cusco, Lima, y cuando regresaba aquí Chimbote, yo veía muchas almas perdidas que quieren ganar más dinero, a quienes quieren disfrutar el mundo. Son almas pobres, ¿ya? Son espíritus pobres. Ya, por eso hoy día yo quería predicar esta palabra. Entre nosotros también, ¿ya? También hay las almas perdidas que no han recibido la salvación todavía. La vida de quien ha sido salvo, libre de las falsas enseñanzas y que viven en la verdad, es verdaderamente una vida bendecida, bendecida. ¿Ya? Esta vida bendecida se puede resumir en un versículo de la Biblia. Voy a mostrarles. Después de liberar al pueblo de Israel, que sufría bajo la opresión de Faraón, Dios les dijo así, Levítico 26. Levítico 26. Levítico 26, versículo 13. 26, versículo 13. Leemos juntos. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Los israelitas eran esclavos de Egipto. Pasaron años con dolores extremos sin poder ni siquiera tender la espalda. Era una vida sin esperanza, una existencia de sometimiento en la que no podían sostenerse por sí mismos. Esa condición del pueblo de Israel refleja lo que éramos antes de nacer de nuevo. Pero Dios tuvo compasión de ellos y envió a Moisés a ellos. Por la gracia de Dios, Israel se liberó del yugo de Faraón y finalmente pudo levantarse y caminar como un siervo de Dios. Egipto, su vida era como correr en una rueda de ardilla sin sentido. Pero ahora se había convertido en una vida de caminar hacia de la tierra de Canaán. El faraón egipcio ya no pudo retener más a Israel. Asimismo, el diablo ya no puede atar a los cristianos que han sido salvos por la sangre del Señor. El evangelio es vida. La persona en cuyo espíritu entra el evangelio, la que ha recibido nueva vida. Cuando estas personas viven por fe, el mundo no puede atarlos. Los cristianos viven en el mundo, pero no están atados a él. No pueden mezclarse con la gente del mundo como uno solo. No pueden ser atados ni por los deseos de la carne,
ni por la codicia de los ojos, ni por la vanagloria de la vida. Cuando Sansón, de la Biblia, Sansón vivía en la fe, nada podía atarlo, aunque estaban atados con sogas y mimbres verdes. Mimbres verdes. Sansón los desató fácilmente. El pecado ya no tiene dominio sobre el que ha nacido de nuevo. Ni siquiera la enseñanza falsa puede atar a los cristianos. Incluso si un cristiano cae, se vuelve a levantar. Cuando yo predicaba en el Cusco, semana pasada, en la iglesia de Cusco hay un evento, había un asunto. Hay una iglesia en Cusco, se llama Maranatha. Maranatha. Esa iglesia, los miembros de esa iglesia, mayormente la mayoría de los jóvenes, han escuchado la palabra de Iglesia de Cusco, Misión Palabra de Vida, el seminario, desde este año enero. Ellos recibieron la salvación. Ellos, aunque asistían muchos tiempo en esta iglesia, Maratita, ¿ya? Maratita, ¿ya? Maratiti, ya. Sí. Está transmitiendo, por eso ya. Maratiti, ya. Ellos no recibieron la salvación, pero solo por 7 días en iglesia de Cusco, por seminario, ellos ya recibieron la salvación. Por eso ellos salieron la iglesia Maratiti, ¿ya? Y empezaron a asistir la iglesia de Cusco, Misión Palabra de Vida. Ya, por eso los pastores de esta iglesia Maratiti, ¿ya? Atacaron los hermanos que salieron de esta iglesia, sí, visitaban sus hogares, atacar mucho, y también visitó a la iglesia de Cusco. Pero nosotros tenemos la Biblia, ¿ya? Nosotros no peleamos a otros. Solo la Biblia pelea con los falsos predicadores, evangelistas, pastores, ¿ya? Por eso, desde ellos a quienes salieron a esa iglesia y están asistiendo a nuestra iglesia, después al recibir la salvación, ni siquiera las enseñanzas falsas pueden atar a ellos, ¿sí? Incluso si un cristiano cae, se vuelve a levantar. Aunque pueda ser engañado temporalmente, no será engañado para siempre, ¿ya? El diablo intenta atar a los cristianos con las falsas enseñanzas del mundo. Están tratando de atar con pecado a una persona que ha nacido de nuevo. Pero los cristianos no estarán atados. Porque el cristiano tiene el poder de tomar la mano del Señor, el poder de abandonar audazmente la falsedad. Ahora podemos levantarnos y caminar erguidos. Por eso ellos que salieron, la iglesia Maratiti, ¿ya? Maratiti, también no cayeron por enseñanza falsa después de recibir la salvación. Por eso salieron sus iglesias
antiguos. ¿Ya? Y siguen participando la iglesia de nuestra iglesia. ¿Por qué? Nuestra iglesia hay enseñanzas verdaderas por la Biblia. San Lucas 13. San Lucas capítulo 13, versículo 10. 10. Se los leo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día del reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. 3, leamos juntos. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificada a Dios. Ahora, podemos levantarnos y caminar erguido. Esta mujer encorvada siempre tenía que mirar hacia abajo. Solo podía ver lugares muy cercanos, pero no podía ver de lejos. La imagen de esta mujer es exactamente lo que éramos antes de la salvación. Estamos acostumbrados a mirar hacia abajo. Veíamos con claridad las cosas de este mundo, pero éramos incapaces de ver la gloria de Dios. Así como el Señor enderezó su espalda, también ha enderezado la nuestra. Inmediatamente pudimos verlo de lejos y ver la gloria de Dios. La mujer cuya espalda estaba encorvada se enderezó en un instante por el poder del Señor. De la misma manera, cuando nacimos de nuevo, pudimos enderezar la espalda y levantarse derecho en un instante. El que ha nacido de nuevo se mantiene firme sobre el Evangelio. Como hemos sido salvos por gracia, permanecemos firmes y vivimos sobre esa gracia. Habiendo nacido de nuevo, hemos podido ver el futuro lejano. Así como los israelitas que salieron de Egipto traspasaron el desierto hacia un desierto claro, nuestro destino también preciso. Mientras la gente del mundo solo piensa en lo inmediato y en esta vida presente, nosotros anhelamos lo que viene después. Además, el Señor cambia la vida de una persona nacida de nuevo en una vida de progreso. Después de salir a Egipto, Israel cruzó el Mar Rojo y traspasó el desierto. Era un camino accidentado en el desierto, pero estaban dispuestos a caminar porque era un camino permitido por el Señor. Los que nacen de nuevo están dispuestos a recorrer cualquier camino dado por el Señor. Y aceptan la confianza sin importar la dificultad que se le presente. También siguen adelante con la actitud audaz de que si muero, ya moriré. ¿Ya? Pero no recorremos ese camino solos. Y en el pasaje que leímos, el Levítico, Dios nos dice: y os he hecho andar con el rostro erguido. Aquí dice: os he hecho, no a ti os he hecho, sino a vosotros, o sea, a ellos. Los israelitas que salieron de Egipto no salieron solos, sino como un pueblo, como una multitud.
caminaron juntos por el desierto avanzando como una multitud. Así es también hoy. El Señor nos ha puesto dentro de una comunidad. Nos hace caminar juntos, cooperando dentro del cuerpo de la iglesia. Todos los que han sido lavados por la misma sangre del Señor caminan juntos como miembros de su cuerpo, que es la iglesia. No caminamos solos por el camino de la vida. En cada paso del camino de la vida, el Señor está con nosotros y sostiene todo. Así que vivimos una vida sostenida por la fuerza del Señor, una vida guardada por Él, guiada por Él. El diablo susurra en nuestros oídos: ya perteneced en este mundo. No camines contra el mundo. Ya cuando los tiempos son difíciles es inevitable retroceder y mirar hacia atrás. Si te comprometes modernamente con el mundo, es más fácil vivir. No tienes que ir a la iglesia. Ya, hoy tienes que jugar fútbol. Ya, hoy es domingo, tienes que jugar fútbol, vóley, ya. Entonces, ya puedes escuchar el sermón en YouTube. Ya. Hay muchas maneras de vivir bien, así que puedes vivir bien sin la ayuda de Dios. ¿Cómo así? ¿Ya? En cambio, la vida cristiana es diferente de la vida mundana. Aunque vivimos en el mundo, pero no solo del mundo. No somos del mundo. Para un cristiano no hay nada más que avanzar. No hay nada más que avanzar. ¿Ya? No somos como polluelos que se aferran a lo que está a nuestro lado o detrás de nosotros, sino que somos como el águila que vuela, mirando solo hacia adelante y hacia arriba. La persona más valiente es la que sabe obedecer Dios. La persona que vive aferrándose al Señor es la más valiente y sabia. Si avanzamos paso a paso, pronto llegaremos a la tierra de Canaán, que nos fue prometida. Y aunque parezca lento, si caminamos paso a paso con el Señor, finalmente llegaremos a nuestro destino. Ya, para resumir, la única manera para que aquellos que no han nacido de nuevo escapen de las 3 levaduras de contaminación es nacer de nuevo. Los que nacen de nuevo por el Espíritu Santo realmente son libres de esa levadura. Así experimentamos nuevos valores a través de la obra del Espíritu Santo. Además, al enfrentarnos a las tentaciones del mundo, podemos experimentar una vida que avanza, una vida que ni Satanás ni el mundo podrán atar jamás. El Señor nos colocó en una comunidad eclesial para caminar juntos hacia la gloria eterna. Así debemos vivir siempre con un corazón agradecido y con la actitud de estar siempre dispuestos a recorrer cualquier camino que el Señor permitida. Y oremos juntos. Dios, Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Ayúdanos para que vivamos como hemos aprendido hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Fin de este mes habrá el seminario de la Biblia. Transmitiremos por medio de esta iglesia tu palabra
que es el correcto evangelio. Muchas almas pobres en Chimbote están esperando tu palabra. Por favor, guíales a frente de la palabra de verdad por medio de nuestra vida, nuestra boca, nuestra predicación. Por favor, guíanos para que podamos vivir según tu voluntad y guíanos para que podamos evangelizar muchas almas pobres en Chimbote. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.